Voy a citar dos párrafos que me llamaron poderosamente la atención de la carta, que es prácticamente la renuncia pues, de la UNA a la unidad nacional. Cito: tanto la buena voluntad como la confianza son los sustentos de nuestra acción colectiva, y desde el año pasado hemos experimentado una erosión paulatina de las mismas. Erosión que se aceleró en el contexto del proceso electoral del Consejo Político 2022. Un solo señalamiento de opacidad es suficiente para enturbiar el proceso entero, y desafortunadamente los señalamientos son múltiples. Esto ha exacerbado las naturales diferencias que estamos abocados a tener como sociedad y ha creado un ambiente que hace difícil trabajar de manera efectiva en los temas que nos unen. ¿Cuál es tu reacción al respecto, Juan Diego? Sí, mira, Sergio, yo me tengo que ir a los hechos y me tengo que ir a la realidad conforme a lo que has estado citando. Nosotros habíamos construido con UNA desde tiempos de la dirigencia y el liderazgo de Félix en esta organización una relación de confianza, pero además una alianza política estratégica, digamos, para pilotear la unidad nacional azul y blanco por diversas razones, pero la más básica, digamos, y la más funcional era la eficacia del funcionamiento de la unidad nacional por la misma diversidad por la misma conformación diversa de la unidad nacional, que es una fortaleza, pero al mismo tiempo es un reto, y esto es una evidencia de eso. Desgraciadamente, digamos, esa confianza y esa alianza estratégica se fueron rompiendo en ausencia del liderazgo de Félix y hubo conductas de imposiciones hegemónicas. Y no puedo dejar de señalar la verdad, ¿verdad? Ahora bien, respecto a los señalamientos de que se enturbió el proceso, yo acá quiero también dejar claro de que, como señalaba Jesús, una vez el proceso de discusión y aprobación de la normativa electoral, porque hay un reglamento en el que todos y todas las organizaciones, Consejo Territorial y candidatos se someten a su cumplimiento para rectorear el proceso de forma institucional. Una vez eso estaba ya en una fase de cosa juzgada, al momento de la postulación, no habiendo ninguna disposición que permitiese, por ejemplo, que una organización pudiese postular a más de un candidato. Históricamente las organizaciones de consejos territoriales postulan a un candidato. Entonces, la Unión Nicaragüense Autoconvocada postuló a 4 personas, a 4, sin que hubiese una disposición que le diese cobertura a tal conducta. 4 personas, no menciono los nombres porque no viene el caso, ¿verdad? Pero entonces, bajo interpretaciones subjetivas que, bueno, son igual de rebatibles que cualquier tipo de interpretación. Esa discusión fue llevada a Asamblea Ciudadana y la Asamblea Ciudadana votó en principio, y no vamos a discutir, digamos, porque podríamos entrar incluso a discutir la regularidad o no de la votación. La Asamblea Ciudadana votó de que se pudiese postular a una organización o consejo territorial a más de un candidato. Y se quedó y se aprobó que fuesen 2 candidatos, ¿verdad? Nosotros respetamos esa resolución. Yo en lo particular, sinceramente, no estuve de acuerdo, porque para mí la normativa era clara, pero eso es convivencia democrática. La convivencia democrática también es aceptar los resultados cuando no te gustan, pero también aceptar los resultados también cuando ganas, y eso es lo que yo realmente no he terminado de entender. Nos sometimos cuando ellos postularon a sus 2 candidatos resultaron electos, y uno de ellos, tu invitado, Santiago, del programa del sábado, fue el más votado. Y los 2 candidatos de UNA resultaron electos. De tal suerte que yo quisiera entender dónde están, digamos, esos señalamientos de irregularidad cuando ellos 2 resultaron siendo lo más votado. Y cuando hasta hace menos de un mes teníamos una alianza estrecha, nosotros con la Unión Nicaragüense de Autoconvocadas. Pero eso no solamente eso. El Consejo Departamental de Jinotega hizo una serie de propuestas de modificación del mecanismo, y te las voy a mencionar. Ellos propusieron eliminar la paridad de género, es decir, que las mujeres compitieran y que no tuvieran ninguna garantía de quedar dentro del consejo político, es decir, que solo quedaban hombres, quedaban solo hombres, ¿verdad? Ellos propusieron eliminar las cuotas sectoriales, porque en unidad hay un sector territorial, un sector de sociedad civil, un sector estudiantil y juvenil y un sector político. Ellos propusieron que no hubiese cuota sectorial y que todo el mundo compitiese de forma universal, en razón de la cantidad de votos que se obtuviesen. Luego también ellos secundaron la propuesta de tener más de un candidato
¿verdad? En este caso hubo dos organizaciones, una y el FADO, que propusieron a dos candidatos. Entonces, con esto te estoy señalando que esas propuestas también fueron sometidas a la Asamblea Ciudadana y la Asamblea Ciudadana votó a favor de esa propuesta. Convivencia democrática. Algunos no estábamos de acuerdo, por ejemplo, que no se garantizara la participación directa de las mujeres en el consejo político, pero ellos ganaron, y las personas con principios y valores democráticos respetamos realmente esas resoluciones cuando no estamos necesariamente de acuerdo con ellas y no amenazamos con salirnos de una organización, ¿verdad? Entonces, al final, en resumen, y con esto culmino, Sergio, el proceso electoral, todo el mundo se sometió bajo la regla y bajo las propuestas que hizo el sector de Jinotega, aliado estratégico de UNA, y que hizo la misma UNA, una vez el reglamento ya había sido aprobado. Entonces, el inicio del impasse del proceso, si decimos que hubo algún impasse, inició por una propuesta de UNA de postular a 4 personas. Eso no es imputable al órgano electoral, eso es imputable a las organizaciones, y eso hay que señalarlo, creo yo. Jesús, sigue diciendo la carta. Cito nuevamente: es lamentable que invirtamos más tiempo en trabajos de organización interna y dejemos las acciones urgentes de lado. La Unidad Nacional Azul y Blanco se ha convertido en una enorme pira de reglamentos que no conecta con el sentir del pueblo nicaragüense y sus problemas cotidianos. Prueba de ello es la desafección de más de un 70% de la población, que en encuestas han expresado no sentir simpatía por la propuesta que les hemos tratado de presentar. Pero ahora aquí viene algo sumamente más preocupante y, a mi juicio, más estructural. Dice: la UNAB debería de haber sido una organización que se hiciera eco de lo que el pueblo siente y padece, y no una marca, entre comillas, para posicionar agendas ideológicas o culturales de ningún tipo. ¿Qué significa esto, Jesús? Bueno, primero que todo, el reto de todas las organizaciones políticas y de oposición en Nicaragua es casualmente tener normas de convivencia democrática que te permitan funcionar y avanzar a pesar de las diferencias, ¿verdad? En cierta medida, lo que mencionó Juan Diego en su intervención anterior y yo mismo en la anterior, corresponde a los reglamentos que se tienen que tener claros para que casualmente no hayan después gente que lo invalide o que diga que así no era, ¿verdad? Reglas claras conservan amistad. Los últimos meses, y esto es importante, toda la discusión sobre reglamentos y sobre normativas fue de alguna manera impuesta por UNA y por Jinotega. Ellos son los que propusieron cambiar las normativas que teníamos. Esas normativas se cambiaron, pasamos un proceso engorroso de redacción de nuevas normativas, de aprobación de nuevas cláusulas y todo eso. Eso que se refieren ellos de la UNAD fue impuesto por ellos mismos. Nosotros teníamos un mecanismo de elección que funcionaba, que había ya manejado 3 elecciones anteriores, y en parte ellos querían un cambio, se hizo, y entonces esa parte me parece un poquito como un poco fuera de lugar en la carta, cuando ellos fueron los que incorporaron este nuevo torbellino de nuevos reglamentos. Y bueno, nosotros sí, si hay modificaciones, tenemos que velar porque esas reglas estén claras para que después no hayan malos entendidos. Después, todas las organizaciones de oposición en Nicaragua, y lo vimos en el 2021, año electoral, donde incluso creíamos, la mayoría de los nicaragüenses, que a través del proceso electoral íbamos a lograr hacer algún cambio en el status quo, ¿verdad? Vimos que ninguna de las organizaciones políticas lograba conquistar la mayoría del imaginario de la población. No había una organización que tuviera una mayoría clara. Sí veíamos que la sumatoria de todas las organizaciones, lo cual te daría una unidad opositora, ¿verdad?, sí era mayor al Frente Sandinista. Y fue por eso que estuvimos motivados durante el 2020 y el 2021 en conformar desde nuestra perspectiva de unidad nacional la coalición nacional con otras organizaciones opositoras, y también fue por lo que todos vimos el drama en el cual quisimos tener una alianza estratégica con la Alianza Ciudadana previo a las elecciones y a todos los arrestos de los que hoy ya sabemos, porque sabíamos que estas organizaciones nuevas que no tienen una trayectoria en la vida política nicaragüense todavía no son conocidas en todos los rincones del país, y que entonces nos toca unirnos todos en la diversidad
los que piensan centro, los que piensan derecha, los que piensan izquierda, ¿verdad? Los que vienen del campo, de la ciudad, por un objetivo común que es salir de la dictadura e instalar los pilares de una sociedad democrática, ¿verdad? Respetuosa de derechos humanos, todas estas cosas en las que todos podemos coincidir, ¿verdad? Para lograr de alguna manera tener un porcentaje de simpatía de la ciudadanía mayor al del Frente Sandinista y que logre ganar en un proceso electoral. Eso lo teníamos claro y es lo que ha fundamentado nuestro actuar en todo momento. No pretendemos de ninguna manera decir ni alardear de que tenemos un 80% del favor de la gente. O sea, aquí hemos sido claros y en cada uno de los momentos nuestra estrategia ha sido consecuente en buscar unidad con los demás, en buscar unidad interna entre nosotros y buscar a los sectores diversos, a los sectores sociales, a los sectores políticos, de tendencia conservadora, de tendencia progresista, de tendencia liberal, para que juntos nos pongamos a trabajar para salir de esta dictadura y construir un mejor país para los nicaragüenses. Entonces, para mí no es una novedad. Yo lo que me pregunto es de qué manera ayuda la fragmentación cuando lo que querés más bien es conquistar una mayoría, ¿verdad? Y la tercera línea del planteamiento que me estaba mencionando, pues yo creo realmente que no hay una cuestión de representar a la ciudadanía nicaragüense, los clamores de la ciudadanía nicaragüense verdadera, que alguien la tenga. Esto es una cuestión en construcción. Hablar con la ciudadanía es el primer paso para entender qué es lo que está viviendo, ¿verdad? Y nosotros realmente el trabajo que hemos hecho para poder comprender la realidad nicaragüense no es solo en base a estudios de encuesta, estudios sociológicos, estudios políticos, es tener un tendido territorial, ¿verdad? En los 153 municipios, tener contacto directo. El Consejo Político del cual Juan Diego es parte, tiene la gran tarea histórica de que se conformó, de estar en contacto con la ciudadanía y de, a su vez, canalizar todas esas necesidades de la población, todas esas demandas de la población, esa visión de la población al actuar público que le compete al Consejo Político. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahorita realmente? Y esto es algo más de fondo, no es tanto de la forma del momento de hoy, y es que la dictadura emprendió una arremetida represiva sin precedentes contra la oposición, y todo lo que teníamos preconcebido de que podíamos hacer un cambio por la vía cívica, que iba a haber un proceso electoral o que había margen de acción en Nicaragua, se vio truncado con un encarcelamiento masivo de todos los líderes de oposición, líderes estudiantiles, campesinos, empresariales, de todo tipo, ¿verdad? Cualquiera que adversara a Ortega, y hoy en día esos planes que teníamos y esa inercia, ese impulso que se llevaba, pues está en un periodo de reevaluación porque realmente no podemos continuar por ese camino. Entonces esto desalienta a algunos y bueno, evidentemente, como lo hemos visto en estos últimos días, hace que algunos boten la toalla y se rindan ante la coyuntura difícil.